Hola mis amores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Jackie's Remodeling, un espacio donde precisamente vamos a hablar de remodelación, construcción, superación y de materializar los sueños y lograr metas. También vamos a tener invitados y vamos a hablar de los progresos que hemos tenido en nuestras vidas, cómo hemos llegado y cómo nuestras vidas han cambiado con la construcción. Bueno, para que sepan un poco de mí, yo soy dominicana, felizmente casada, tengo 3 hermosos hijos y un bendecido nieto. Gracias de antemano por tu apoyo en este nuevo proyecto, donde quiero que sepas que no importan los obstáculos, que no hay barreras que uno no pueda vencer, siempre y cuando uno se lo proponga. Hay que aprender a vencer los miedos para poder lograr las metas. Este podcast lo quiero llamar ¿Cómo empecé en la construcción? Pues yo quiero contarles la historia de cómo yo empecé en la construcción, específicamente haciendo diseños de cocinas, baños y remodelación en general. La pasión por la construcción la tengo desde que yo era una niña, porque mi papá era maestro de construcción en mi país, lo que aquí en los Estados Unidos es un contratista. Pues yo crecí mirando niveles, cintas métricas, bloques de cemento, etcétera. Yo me defino como una persona muy soñadora y siempre me ha gustado soñar, ponerme metas, tratar de lograr los sueños y materializarlos, no que solamente se queden en el aire. Yo recuerdo que cuando era pequeña mi familia era muy pobre, pero ya siendo adolescente soñaba con comprar una de las propiedades de mis vecinos. Y ustedes dirán, ¿por qué una de los vecinos? Pues les explico por qué. Porque donde yo vivía no teníamos frente de entrada hacia la casa, sino que para llegar a la casa teníamos que pasar por el medio de la propiedad de uno de los dos vecinos, que ya nos quedaba lado a lado de la propiedad. Y si uno de los dos vecinos decidían vender, entonces la propiedad de nosotros inmediatamente se convertiría en uno de los frentes. Bueno, espero haberlo explicado porque este fue uno de mis primeros sueños. Mi mejor amiga y yo, cuando terminamos la secundaria, que aquí es la high school, no pudimos ir a la universidad por cuestiones económicas. Entonces, nos pusimos a hacer cursos técnicos. Yo recuerdo que uno de esos cursos técnicos que yo hice fue de diseño de interiores. En el transcurso de ese tiempo, mi mejor amiga vino para los Estados Unidos y a mí me tocó poner un taller de decoración de interiores en mi país. Ese taller era familiar. Primero lo administraba mi mamá, después mi mejor amiga, estando ya aquí en los Estados Unidos, me prestó un dinerito y yo empecé a administrar y hacer los diseños del taller. Eso fue como una bendición. Empezaron las contratas, hasta estábamos exportando mercancías para San Martín y teníamos como contacto a una amiga de mi mamá. En fin, el negocio estaba flotando. En ese mismo transcurso, adivinen qué, uno de los vecinos pone su propiedad en venta, pero yo no tenía efectivo. Toda la inversión estaba en pasivo. Imagínense, ay, la oportunidad de mis sueños y sin dinero. Pero ¿qué pasa? Ya me había hecho fama de buena pagadora porque trabajaba con inversionistas. Pues le cojo dinero prestado a los inversionistas, pero tuve que tocar muchas puertas, pero una se abrió y compré la propiedad. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que los sueños se pueden cumplir? Porque yo sí. Y esa es una prueba, pero les digo algo, no fue fácil. Pero ustedes no se imaginan la satisfacción que yo sentí después que logré realizar ese sueño.
Ya con los papeles de la propiedad en las manos, llamo a mi papá y le digo que quiero construir. Y yo no tenía experiencia, pero sí tenía la base del curso que había hecho, aunque no lo había puesto en práctica. Preparo mi plano, se lo muestro a mi papá, mi mamá que le gustaba también la construcción me ayuda y de ahí me disparé como una cometa, literalmente. Hice mi diseño de lo que quería, pues le cuento que en la primera etapa de la construcción saqué 3 locales comerciales. El dinero se me termina, pero sigo con mi taller en marcha y así conozco a una persona que también es muy importante en mi vida y les quiero contar por qué. Esta persona es una cliente que la manda otra cliente que yo tenía. Ella llega al taller para que le decorara su dormitorio porque había remodelado la casa y le quería dar una sorpresa a su esposo decorando la habitación completa. Les cuento que hicimos una conexión que empezamos a contarnos todo. Yo le cuento de cómo hacía para obtener los préstamos, ella me cuenta de los apartamentos que ya tenía y recuerdo que ella me dice, prepárate, que te voy a llevar al banco, porque con los inversionistas el interés es muy alto y con el banco es más flexible, pero yo no tenía crédito y ella fue mi garante, lo que aquí se llama segunda persona. Y así conseguí tener crédito bancario. Por eso les digo que ella es muy importante en mi vida y todavía nos mantenemos en contacto y espero poder tenerla de invitada para que nos cuente un poco de ella, que les prometo que si mi historia les gusta, la de ella les va a encantar y los va a inspirar porque para eso precisamente es mi podcast, para inspirar a todas las personas que tienen sueños, que se pongan metas para poder seguir adelante. Después que ella me lleva al banco, me aprueban un préstamo, por supuesto, a 3 años y pude terminar la primera etapa. Termino los 3 locales, no eran tan grandes, pero para mí en ese momento eran gigantescos. En uno de los locales puse la exhibición del taller, otro lo renté para un salón de belleza, que incluso todavía esa misma persona tiene su salón funcionando y ya la consideramos parte de la familia. En el otro local había un centro de llamadas. ¿Recuerdan cuando los centros de llamadas estaban de moda? Pues mi comadre y yo teníamos uno. Y ese préstamo que lo cogí a 3 años, lo pagué en 6 meses. Aplico para otro préstamo y entonces construyo 2 apartamentos arriba de los locales comerciales. Y por eso esta persona yo la considero como mi mentora. También en ese tiempo consigo mi visa americana y era una visa B1, B2, que es una visa de paseo y de negocio. Y venía donde mi amiga, que más que amigas somos como hermanas y también somos comadres doble. Ella es madrina de mi hijo mayor y yo soy madrina de su hijo mayor. Pero como no todo es color de rosas, yo tenía a mis 2 primeros hijos de mi primer matrimonio y estaba sufriendo de abuso doméstico. Y gracias a esa visa yo pude salvar mi vida. Me acuerdo que mi comadre me compra un ticket para que yo viniera para donde ella y en ese viaje, eso fue en el 2007, cuando estaba en el aeropuerto conozco a mi actual esposo, que fue y es mi ángel, y ese mismo es su nombre, Ángel. Después también le contaré la historia completa de cómo nos conocimos, que es una historia muy linda. Dejo absolutamente todo en DR y recuerdo que solo vine con una maleta de manos, pero esa maleta pesaba porque esa maleta estaba llena de sueños. Cuando mi actual esposo y yo nos casamos, él me le hace la petición a mis 2 hijos que había dejado en DR y tenemos una niña que es la menor. Ya aquí estable yo empecé a trabajar. Yo trabajaba en lo que aparecía, limpiando baños,
trabajando de cajera en bodegas, de mesera en restaurantes y de asistente de cuidado infantil. Después de estar 2 años trabajando de asistente, un día le digo a mi esposo, yo quiero sacar la licencia del Estado para cuidar a la niña que estaba de meses y a mis 2 hijos grandes que ya estaban en la escuela. Así, cuando los niños lleguen de la escuela, yo voy a estar aquí y también cuido a la niña porque mi suegra era la que los cuidaba. Él me dice que sí y acondicionamos la casa. Y empecé con una licencia de 6 niños. Después conseguí una asistente y me la subieron a 8 niños. Pues yo ya tengo mi negocio estable. Aquí ahora empieza lo de la construcción. Un día me dice mi esposo, quiero arreglar el garaje y que iba a buscar a una persona para que lo arreglara. Yo le digo, si tú me dices cómo se usan los materiales de aquí, yo lo puedo hacer, porque en ese tiempo en mi país todavía no se usaba el drywall, solo yo sabía trabajar con bloques, varillas y cementos. Eh, Mi esposo y mi suegro me enseñaron a usar el drywall, a cortarlo, a parchar, a hacer los cuadros de los tomacorrientes, etcétera. Todavía no había tantos canales en YouTube, pero se buscaba mucha información en Google y estaba el canal de HGTV. Y así fue como volví a enamorarme de lo que tanto me gusta. En ese proceso, la cocina de la casa ya estaba que le faltaba un poco de cariño, estaba out of date. Yo entonces empiezo a coger medidas, a dibujar diseños y así fue como yo diseñé mi primera cocina aquí en los Estados Unidos. Recuerdo que fuimos a IKEA, Home Depot y a Lowe's y donde conseguimos el mejor precio fue en Lowe's. Cuando fuimos con mis medidas, el señor que trabajaba en el departamento de diseños me pregunta que quién había hecho ese diseño. Yo le digo que yo y me dice, ¿tú estás segura de esas medidas? Porque estos gabinetes son custom. Si las medidas no están bien, ustedes no lo pueden devolver. Yo les aconsejo que le paguen a una persona que tenemos aquí. Él toma las medidas y así se van a lo seguro. Yo le digo, no, yo le aseguro que estas medidas están bien. Se lo demostré y hasta la fecha he seguido trabajando con esa misma persona en Lowe's. Les cuento que fue un desafío y un reto para mí porque habían personas que no me creían que yo sabía de diseño ni de construcción, pero el que sabe hacer algo solo tiene que adaptarse al producto y aprender a usarlo, y fue lo que yo hice. Mi esposo buscó un contratista para instalar los gabinetes porque en ese tiempo él decía que era demasiado trabajo para mí, pero la verdad es que le tuve que demostrar que yo sí podía. Adivinen qué. Después que el contratista instaló los gabinetes, nos damos cuenta que una de las gavetas no abría porque uno de los botones de la estufa no permitía que abriera. Y esas son cosas pequeñas que uno tiene que revisar. Cuando lo llamamos, él simplemente nos dijo que no usáramos esa gaveta porque había más. ¿Saben lo que me tocó a mí? Despegar todos los gabinetes uno por uno porque esa gaveta quedaba en una esquina. Instalarle un file de 2 pulgadas para lograr el espacio requerido. Mi esposo estaba nervioso porque ya teníamos la cita para la instalación del countertop y una compañía era la que lo iba a instalar y ellos nos dijeron que si todo no estaba a nivel nos iban a cobrar extra. ¿Saben qué? Cuando llegó el día de la persona a hacer el template, nos dijo que esa cocina era una de las pocas que él había ido y estaba con nivel. ¡Yuhu! Otros 5 para mí. Todo salió perfecto. Después cumplo los 5 años viviendo aquí en los Estados Unidos y hago la ciudadanía, pido a mi mamá. Ya la casa estaba un poco pequeña, yo decido vender lo que tenía en VR. Se lo vendo a una prima porque quería que todo siguiera en familia. Y con ese dinero yo compro una casa aquí. En esa casa pongo a mi negocio, a mi mamá y a mi hijo.
y la verdad es que la conseguí por un buen precio. Era de una sola familia y estaba viejita. Le hago unos arreglitos. Ustedes saben que comprar y remodelar al mismo tiempo es casi imposible. Al tiempo le comento a mi comadre la idea de hacer un flip. Le dije, compramos, vendemos y conseguimos unas ganancias. Yo le cogí un préstamo a la casa, ella le cogió un préstamo a la de ella y compramos una casa. Supuestamente era entrar y salir, pero como ustedes saben, la construcción tiene muchas sorpresas, principalmente en las casas viejas. Nos tomó más tiempo del que habíamos calculado, pero la pudimos vender rápido y pagar los préstamos. Fue una experiencia. La casa era de una familia, la remodelamos completamente, pero tuvimos poca ganancia. Y pueden chequear que también la tengo en mi canal. ¿Recuerdan la casita que había comprado con la venta de lo de DR? Pues en otra ocasión, acuérdense que soy muy soñadora. Le comento a mi esposo, voy a remodelar la casa porque esa casa era de una sola familia y solo tenía gastos, aunque se pagaba con el negocio. Pero me entró la inquietud de que si el negocio le pasaba algo, se me iba a hacer muy difícil pagar lo que todavía debía, más los gastos de la casa. Le digo, la arreglo despacio y la voy a vender y voy a comprar una de dos familias. Pues también eh, fue un poco difícil que creyeran en mí, que yo podía hacerlo y empecé a arreglar el basement. Lo remodelé completamente, le puse baño completo, laundry room, cocina, living room, etcétera, etcétera. Le fui haciendo por parte. Pagué para la electricidad, le instalaron reset lights a toda la casa. Después remodelé el baño que quedaba en el segundo piso. Le mandé a instalar un dormer porque el ceiling estaba en ángulo y con el dormer quedaba totalmente cuadrado y hasta se veía más grande. Le instalé piso de madera a toda la casa, cocina totalmente remodelada que la tengo en mi canal, una cocina blanca hermosa. Adivinen qué, vendí la casa, casi 3 veces la cantidad que pagué y compré una que la conseguí de 3 familias. Pues yo me dije, pongo mi negocio en el primer piso, rento el segundo y el tercero, aunque tenga que pagar un mortgage, por lo menos voy a tener unas entradas extra por si algo pasa, porque ya tengo por experiencia que los negocios suben y bajan. Para todo hay temporadas altas y bajas. Y a mí me gusta siempre tener una carta debajo de la manga, como dice el cuento. Y a la fecha ya tengo la casa con los 3 pisos totalmente remodelados, que lo fui haciendo durante la pandemia. Adivinen qué pasó. Nosotros comprando la casa y en ese mismo año llega la pandemia. El Estado cierra todo y con eso cierra mi negocio. Se dan cuenta que hay cosas que uno las presiente y yo siempre digo, cuando me pasa el tren por el frente, yo me subo, aunque no sepa dónde me va a dejar, porque la vida es así, da vueltas y gira. En eso empiezan a llamarme los amigos que yo tenía para que les remodelara las cocinas, otros me llaman para arreglar el baño, empiezo a grabar los videos, a subirlos al canal y el resto ya es historia. Pero les digo algo, aparte de yo ponerme metas, también creo mucho en Dios. Y por eso yo digo que Dios tiene todo tan controlado, tan organizado, y yo siempre digo, Dios sabe por qué hace las cosas, pero por lo menos me estoy dedicando a lo que me gusta y me apasiona. Mis amores, ya llevo más de 15 cocinas diseñadas, más de 13 baños. Eso es aparte de construcción en general, ya saben, pisos, baño, pisos de madera, de cerámica, ventanas y así. Bueno, solo me resta decirles que si yo puedo hacerlo, ustedes también pueden. Recuerden,
que hay que luchar por esos sueños y creer en uno mismo y decirnos, yo puedo, porque si uno no cree en uno mismo, entonces nadie va a creer en nosotros y luchar por lo que uno quiere. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio.